Diario de un discípulo, día número 4, su familia. Ese es el tema de este día, su familia. Y ahora sí, vamos a darle lectura a los versículos de esta noche, que son del 10 al 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Así como hay varios días en la vida, querido hermano, en los cuales pues no nos va del todo bien, o tenemos capítulos o lapsos un poco tristes, en los diarios, querido hermano, también va a haber pedazos que no sean buenas noticias. En la vida constantemente hemos de vivir cosas que no son buenas noticias. Por ejemplo, ¿a quién se le ha acabado el gas cuando está bien apurado y se tiene que salir, verdad? Tú ya tienes preparado todo y de repente entras a la regadera, abres la llave y agua fría. Y esa no es una buena noticia, ¿verdad? ¿A quién se le ha hecho un poco tarde, sale rápido y de repente ve que en la calle hay una manifestación? Yo venía de regreso hoy del trabajo y había una manifestación de barrenderos ahí tapando el carril del Metrobús. Esos no son buenas noticias, ¿sí? En un diario, querido hermano, no todo lo que hay escrito en él tiene que ver con cosas bonitas. Habrá capítulos tristes, habrá momentos difíciles, pero igualmente esos momentos tristes van a dejar una enseñanza. Así que parte de este día número 4 que el evangelista Juan nos está escribiendo es uno de esos pequeños días donde hay algo de tristeza. Juan venía describiendo al verbo de una manera única. Ya dijimos, nadie le había mencionado así al verbo jamás en todos los libros de la Biblia, ni antes ni después. Venía muy gozoso, estaba muy enérgico. Pero ahora nos enfrentamos en los próximos 2 versículos a un pero, como que le cambia el sentido a lo que venía escribiendo. Hablemos entonces un poco sobre la familia de sangre. Por eso le pido a usted que se siente con ellos. La familia con la cual usted comparte un apellido. Todos tenemos una. Todos pertenecemos a una. A ver, aquí levante su mano quien no tiene una familia de sangre. Levante la mano quien no tenga un apellido igual con alguien. Así que vamos a comenzar refiriéndonos a algunas cosas sobre la familia. La familia, querido hermano, es el núcleo de la sociedad. Quien sustenta a la sociedad, quien nutre a la sociedad son las familias. Aunque hoy día el mundo se empeñe en restarle importancia a la familia, que el modelo de la familia ya es obsoleto, que no importa si los seres humanos formamos o no familias, aún podemos sobrevivir. Aunque usted escuche esas ideas, la familia sigue siendo lo más importante dentro de un núcleo social. Estamos seguros, querido hermano, que si se llega algún día, no va a suceder, pero si algún día se llegase a disolver por completo las familias, habría mucho más problemas de toda índole. Si de por sí tenemos personas sin identidad, personas con baja autoestima, niños abandonados en la calle, ahora se imagina usted sin familia, todos esos problemas se potenciarían. La verdadera familia, querido hermano, es lo más importante en lo natural para el ser humano. Da igual si tu familia es pequeña, es que nada más somos 3 integrantes, papá, mamá, hijo. Da igual si es abuelita, tío y sobrino. O si es grande, ¿no? Es que en nuestra familia somos 40, somos 50. Cuando hay reuniones familiares no cabemos. Eso no influye. El tamaño de la familia no influye. Lo que va a influir, querido hermano, es que tu familia te apoye, tu familia te anime, tu familia te cuide, tu familia, con tu familia siempre puedes contar, ¿sí? Tanto tú con ellos como ellos contigo. Tu familia, lo importante es que se alegra en tus triunfos y lo importante es que tu familia llore en tus fracasos. ¿Quién agradece a Dios en esta noche por su familia? ¿Sí? Los que tú consideres tu familia. Ahora, los que en el fondo no son de tu familia, porque también hay de esos, querido hermano, te voltearán la espalda cuando más lo necesites y al final
te abandonarán. Pero esos entonces no son de tu familia. Los de tu familia están contigo en las buenas, en las malas, de principio a fin. La idea de Juan, querido hermano, cuando escribe el versículo número 10 y el versículo número 11, es un poco en este sentido de lo que él hablaba de tristeza y de los que no pertenecen a tu familia, de los que no son tu familia, porque yo le tengo un recordatorio. Dios también tiene familia. ¿Quién pertenece aquí a la familia de Dios? A ver, que levante su mano. ¿Sí? Entonces, ¿ya vio cómo Dios tiene familia? Por eso es que Juan está escribiendo parte de esto. Versículo número 10 dice de la siguiente manera: en el mundo estaba, habla del verbo, y el mundo por él fue hecho, habla del verbo. Dice, pero el mundo no le conoció. Aquí Juan, querido hermano, está echando mano de la dualidad del verbo. Recuerde que estamos manejando esta revelación primeramente como un agente eterno, es decir, antes de que viniera en un cuerpo. Está hablando del ser eterno. El verbo, querido hermano, siempre ha estado en el mundo, se lo recuerdo, desde el principio ha estado activo, ha estado dinámico con su poder creando. La creación no solo fue en el pasado, Dios sigue creando en este momento y va a seguir creando. Entonces el verbo, el agente eterno, logró que el mundo existiera. Y la otra parte de esta dualidad es como agente encarnado, ya cuando el verbo vino en cuerpo. El verbo en condición de hombre vivió poco más de 33 años, tuvo una familia natural, fue un buen hijo, era un hombre trabajador, predicaba, ayudaba a la gente. Esas son los dos rasgos que Juan aquí nos está diciendo, nos está recordando en el versículo 10. El mundo por él fue hecho y él vino al mundo. Está hablando de los dos, tanto el agente eterno como el agente encarnado. Pero dice Juan, ni como Dios eterno, ni como Dios encarnado, el mundo le conoció. Está presentando al verbo que él es un ser absoluto, eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que también fue hecho hombre, pero de ninguna de las dos maneras el mundo le conoció. Y este verbo nos llama un poco la atención, porque en el original del texto hebreo no dice el mundo no le conoció, sino dice el mundo no le reconoció. Está diciendo que el mundo no reconoce que Dios es eterno, y está diciendo que el verbo, que el mundo no reconoce que el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Cristo siempre ha estado en el mundo de una u otra manera. Cuando estaba aquí en la tierra no dejó de ser Dios. Él seguía teniendo conexión aquí en la tierra. Pero lo que está destacando aquí Juan es que ni en la eternidad, ni aquí en la tierra, el mundo ni le conoció, ni le reconoció como el verbo eterno, creador, dador de vida y dador de luz. No. Por eso es que Juan está diciendo eso en el versículo número 10. Si tú lees, querido hermano, los 4 evangelios, como sé que eres buen escudriñador de la palabra del Señor y recuerdas muchos pasajes de estos 4 evangelios, notarás que la mayoría de las personas que vienen escritas ahí no le reconocieron. La mayoría de las personas que tuvieron la oportunidad de hablar con él cara a cara, que tuvieron la oportunidad de escuchar sus enseñanzas, no le terminaron reconociendo, lo terminaron matando. Lo terminaron crucificando, porque Juan dice, ¿cuál fue la razón de que a pesar de que vieron miles de señales, lo llevaron a la cruz? No le conocieron verdaderamente. ¿Cuál fue el motivo por el cual le escupieron y se burlaban de él? Porque el mundo no le reconoció. Tú hablas con personas de allá afuera, querido hermano, y siguen sin reconocerlo. No es algo que se haya quedado en la época de Jesús. Es que hoy día, si tú les hablas que existe un agente eterno que hizo los cielos y la tierra, que vela por tu vida, no le conocen y no le quieren reconocer. Si tú les hablas del Hijo de Dios, se hizo hombre como tú y yo, que despojó toda su gloria para poder ser uno como nosotros, poder cumplir el sacrificio y darnos vida eterna, no le conocen ni le reconocen. Eso sigue pasando.
Es como si yo le digo lo siguiente, vamos a guardar un poco las proporciones. Imagine que usted, querido hermano, diseña algo, lo que sea, lo que a usted más le guste. Pasa años trabajando en ello para perfeccionarlo, para que pueda funcionar. Y cuando al fin lo concluye, usted lo presenta al mundo. El mundo lo usa, al mundo le es de utilidad, lo ocupa, pero nadie lo reconoce a usted como el inventor, como el diseñador, como el que hizo aquello, como el que pasó mucho tiempo diseñando eso. ¿Cuál sería el sentir de usted? De poder decir, es que yo me quemaba las pestañas diseñando esto, inventando esto, para poder crear un mundo mejor, para que la sociedad les sirviera. Y ellos ni siquiera me reconocen como yo el inventor, ni siquiera me dan las gracias. Trate usted un poco de trasladar el sentimiento de nuestro Dios. Y la nostalgia todavía aumenta, porque Juan ya nos dice que el mundo no le conoce, pero nos dice todavía algo un poco más triste. Versículo número 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto no creo que lo haya escrito Juan de una manera pues tranquila, porque realmente sabía que aquellos hombres tenían la oportunidad y la bendición de conocer a viva voz, en carne propia, al Verbo, y lo desecharon. No solo el mundo entero, querido hermano, no le conoció, es lo que nos está diciendo Juan. No solo el mundo entero no ha conocido al Verbo, sino todavía le agregamos una pizca, una dosis de melancolía. Hasta los de su propio pueblo lo vinieron a desconocer. Como si usted voltee tantito ahí a su derecha y a su izquierda y como que yo no conozco a este. Yo quisiera que este no fuera mi familia. El Verbo, querido hermano, vino a cumplir su misión en su propio hogar. Ya lo veremos más adelante cuando lleguemos. Pero el Señor reconocía y sabía que su ministerio tenía un límite. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ni siquiera ahí le recibieron. Ni siquiera allí en Israel, en ese pequeño país, porque realmente es pequeño en dimensiones territoriales, le recibieron. Cuando Dios entró a este mundo en forma humana, no nació siendo egipcio, no nació siendo romano, no nació siendo griego, no nació siendo europeo, nació siendo judío, nació hebreo. Y aquí todavía es algo más complicado. Dios Padre previamente había escogido a la nación de Israel, la había libertado de 430 años de esclavitud, la había apartado para sus propósitos, para su diseño, le había mostrado su poder a la nación, pero dice que cuando envió a su Hijo, envió parte de su esencia como uno de nosotros, dice que ese pueblo por el cual hizo tanto, no le dio la bienvenida al Verbo. Eso es lo que nos está describiendo Juan. Dígame si usted no lo lee un poco triste, o lo leería contento. Ay, nadie aceptó ni reconoció al Señor, ni en su casa. Ahora, es como si usted un día sale de viaje por un largo tiempo, ya sea que se gana una beca para poder estudiar en otro país, o ya sea que le marcan un buen día y dice, bueno, sí, estoy hablando con tal persona, sí, necesitamos de tus habilidades en este país, vente para acá. El chiste es que usted sale de viaje por un tiempo muy largo, y cuando regresa, cuando termina aquella beca, cuando le dicen en la empresa, ya regrésate a tu pueblo, usted llega a su casa y ninguno le habla. Usted llega a su casa y nadie de su familia lo saluda. Usted viene corriendo, mamá, papá, hermanos, esposa, vieja, viejo, hija. Y de repente le hace un quiebre peor que a Lionel Messi. Tenga esas imágenes y esas figuras en su cabeza. Y lo peor aún, usted llega y sus pocas cosas que dejó, o muchas cosas, están en la calle. Tú dices, pero si me fui a trabajar para que tengamos una vida mejor, si me fui a estudiar a otro país para que aprendiera más cosas y tuviera mayores oportunidades de encontrar un trabajo, ¿por qué llegas? ¿Por qué llego entonces y ni siquiera me saludas? ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué me ignoras? Esto es lo que está diciendo, en otras palabras, Juan, que hicieron con el Verbo. Y no solamente que hicieron, sino que hacen
Esto mismo le hicieron al Verbo. Lo recibieron con odio en su casa, en su familia, en lugar de reconocerlo como el autor de todo. Lo recibieron con odio. Cada que él decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquella promesa cumplida, yo soy aquel de quien hablaban los profetas, aquellos se enardecían, aquellos se enojaban. Y por eso lo desecharon de su propia familia, de su propio pueblo. Nuevamente, versículo 10 y 11. Vea la tristeza. En el mundo estaba, el mundo tuvo la bendición de recibir a Dios mismo. El mundo que Él mismo hizo. Pero este mundo no le conoció ni le reconoció. Pero entonces dijo, voy a ir a mi casa, voy a ir a mi familia, voy a ir a mi pueblo. A lo suyo vino, a su ministerio, a su misión. Pero los de su familia no le recibieron. Todavía hay algo más triste que esto. Usted puede decir, todavía más, sí, todavía más. Y es que esto sigue y seguirá pasando. Muchos judíos aún rechazan que Cristo es el Mesías. Esperan a otro. Muchos. Millones de personas en el mundo siguen sin reconocer que Él hizo el mundo y que de Él mismo proviene la salvación. Lo más triste no es que en el mundo haya estado y que de su pueblo no le hayan recibido. Lo más triste es que actualmente de su misma familia, de su mismo pueblo, siguen sin reconocerle, y que ahora en el mundo todavía mucho más personas siguen sin conocerle. Ese sí es lo más triste. Yo te digo a ti en esta noche, querido hermano, lo siguiente: asegúrate tú diariamente que no seas uno de esos que no le conozcan. Asegúrate diariamente, todos los días, que no falte uno solo de la semana, que no falte uno solo del mes, que no falte uno solo del año. Asegúrate que no seas uno de los que no le conocen ni los que no le reconocen. Asegúrate que no seas uno de los que rechazan sus mandamientos, porque nosotros por labios, por boca podemos decir, es que yo sí le conozco al Señor, yo sí conozco y le reconozco y lo amo. Pero nada más a veces somos de labios, no de acciones. Y el Señor, el Verbo encarnado, dijo, si tú me amas, si tú me conoces, si tú me reconoces, guarda mis mandamientos. No puede haber conocimiento y reconocimiento si no guardas los mandamientos del Señor. Y Él dijo algo todavía mejor para que estemos conscientes si le conocemos y le reconocemos. Él dijo, quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Quien me conozca, quien diga que me conoce, quien me reconozca delante de los hombres, yo diré, este es de mi familia, este es de mi familia. A nosotros aquí en la iglesia es fácil decir, yo conozco al Señor, yo le reconozco como el dueño de mi vida. Pero si tú y yo salimos allá afuera y al primero que nos diga, ¡wow! Encontraste un buen trabajo, tuve suerte, no le conociste ni le reconociste al Señor. Así que cuidado, querido hermano, de no caer en que tú y yo no seamos eso. Eso sí, cuando estamos escribiendo el diario, cuando estamos leyendo, a lo mejor si se me acabó el gas, pues bueno, le llamas al del gas y al poco rato pues ya tienes. Y ya se acabó ese momento. Tú dices, tengo que esperar a que estos de los barrenderos dejen de obstruir el metrobús. Bueno, un rato se manifiestan y ya. El momento de tristeza y de decepción, querido hermano, no dura para siempre. No dura para siempre. Entonces Juan, ¿qué hace? Retoma el gozo y la esperanza que venía manifestando. Tuvo una pausa, abrió un paréntesis, venía 9 versículos diciéndonos, este es el Verbo, este es el creador de todo. Paréntesis, 2 verbos, estuvo en el mundo, no le conocieron, su propio pueblo tampoco. Cierra paréntesis y retoma el gozo. Porque hay buenas noticias. ¿A quién le gustan las buenas noticias? ¿Sí? La buena noticia, pregúntame, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no todos rechazaron al Verbo. No todos. A lo mejor tú dices, sí, el mundo estaba, el mundo no le conoció, el mundo le rechazó, sí, pero no todos. Versículo número 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
está de ser hechos hijos de Dios. Hubo quienes sí conocieron y reconocieron al Verbo. Le dieron la bienvenida. Nuevamente, tú recuerdas cuando has escudriñado los 4 evangelios. Sí, muchos de ellos no le conocieron y no le reconocieron, pero también hubo quienes sí le conocieron y quienes sí le reconocieron y le decían: Jesús, hijo de David. Que iban a buscarlo, que le decían: si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hubo quien sí reconocía al Señor, judíos y de muchas otras nacionalidades. La mujer samaritana era judía y le reconoció. Ella dijo, fue a su pueblo y le dijo: ¡hey, he encontrado al profeta! Le reconoció. Entonces, de judíos y de todas las nacionalidades, la buena noticia es que no todos rechazamos al Verbo. Y a estos, a los que no le rechazaron, a los que no le negaron, a los que sí le conocieron, dice que les dio una bendición. Dice que les dio un estatus. Dice que les dio una identidad. Dice que les dio un privilegio. ¿Cuál es? El ser hechos hijos de Dios. No dice nada de los que no le conocieron ni le reconocieron, porque esos no son los importantes. Porque los importantes para el Verbo: ¿quién sí me conoció? ¿Quién sí me reconoció? Tú, hecho hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Y hay 2 palabras en este versículo número 12. No es solamente ser hijo de Dios y listo. Hay que llegar a ser, dice, llegó a ser hijo de Dios. ¿Cómo llegó a ser hijo de Dios? Las 2 palabras claves dice: recibir y creer. Todo lo contrario a quien dice que no le reconoció. Yo lo recibo y le creo. Y eso en automático te convierte en hijo de Dios. Tú no puedes ser hijo de Dios si no le recibes ni le crees. Tú no puedes ser hijo de Dios si le recibes pero no le crees. Tú no puedes ser hijo de Dios si le crees pero no le recibes. Para ser hijo de Dios hay que recibirle y hay que creerle. Las 2. Revisa la Biblia, revisa la palabra del Señor. Y todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, absolutamente todos los que hallaron gracia en sus ojos de Dios, le recibieron y le creyeron. Ninguno se saltó estas dos claves. Ninguno puede decir: querido hermano, pero aquí se ve que Moisés sí le creyó pero no le recibió. Aquí se ve que Pablo sí le creyó pero no le recibió. Todos los mencionados, todos los héroes de la fe, grandes, pequeños, los que escribieron libros, los que solamente aparecen una vez, todos recibieron y creyeron en el nombre del Verbo para llegar a ser hijos de Dios. Yo te voy a decir algo, querido hermano. En lo natural, los hijos, todos aquí somos hijos, algunos son hijos. En lo natural, los hijos estamos conscientes de lo que los padres han hecho. Tú eres un hijo ya con cierta edad, con cierta conciencia, ¿verdad? No le vamos a pedir aquí a Joana que nos hable de lo que su papá hace, pero tú ya tienes cierta edad y estás consciente de lo que los padres, de lo que tus padres naturales han hecho. ¿Te han provisto, sí o no? ¿Te han apoyado, sí o no? ¿Te han guiado, sí o no? ¿Te han cuidado, sí o no? ¿Te han protegido, sí o no? Aquí hago un paréntesis. Si tú como padre no provees, no apoyas, no guías, no cuidas, no proteges, entonces el que no actúa como padre eres tú. Pero si haces tu labor de padre, los hijos sabemos lo que los padres han hecho. Mi papá ha trabajado toda la vida para que yo pueda estudiar. Mi papá ha trabajado toda la vida para que pueda tener comida 3 veces al día. Mi padre me ha dicho: yo no estudié, pero yo quiero que tú llegues a ser alguien. Mira, por aquí no vayas, por aquí no vayas. Mi madre se levanta todos los días. Mi madre esto, mi madre lo otro. Los hijos estamos conscientes de lo que los padres han hecho en lo natural. Pero también los padres están conscientes de lo que los hijos han hecho. Que los hijos se esfuerzan por dar lo máximo. Que los hijos cooperan para la familia. Que los hijos también apoyan. Que los hijos también ayudan. Que los hijos también saben dar.
Si tú como hijo no te esfuerzas, no cooperas, no apoyas, no ayudas y no das, el que no actúa como hijo eres tú. Pero entonces, tanto padres como hijos estamos conscientes de la labor mutua, de uno por otro. ¿A qué voy con esto? Si tú eres hijo de Dios, querido hermano, estás consciente de lo que el Padre hace por ti. Aunque creo que tengo que decir más fuerte. Si tú eres hijo de Dios, estás consciente de lo que el Padre hace por ti. Y no dije de lo que ha hecho por ti. De lo que hace por ti. Porque en este momento, mientras tú estás sentado, mientras yo estoy hablando, el Padre sigue haciendo algo por nuestra vida. Dice el libro de los Cantares que el amado vela por el sueño. Cuando tú duermes, el Padre cuida tu sueño. Mientras tú dices, no, mañana voy a parar temprano a las 12 del día, el Padre está cuidando de ti. Entonces, como hijos de Dios, estamos conscientes de lo que el Padre Celestial hace por nosotros. Porque yo te aseguro una cosa, el Padre está consciente de que tú trabajas para su obra. Si en verdad lo haces, si en verdad lo haces, a mí no me tienes que convencer. No tienes que convencer al hermano de al lado. A quien tienes que convencer que trabajas para la obra es a Dios. Él hace algo por ti y tú haces algo por él. Cuando el Señor Jesús tenía 12 años, querido hermano, 12, no era un abregón que se podía andar solo por la calle. A los 12 años, imagine, usted vaya y pierda a su hijo a los 12 años a la central a ver si regresa. A los 12 años que él fue a la fiesta donde bajaban 2 millones de personas, no lo encontraban. 3 días después la madre va al templo, no porque supiera que Jesús estaba ahí, sino porque yo creo que iba a orar y a decirle, Señor, ¿dónde está este muchacho? Y dice que lo vio ahí predicando. ¡Ey, chamaco! ¿Por qué no avisas? Y dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Tú dices lo mismo? No me respondas. ¿Tú dices lo mismo? En los negocios de mi padre, ayudando a mi padre, me es necesario, apoyando a mi padre, cooperando con mi padre, dándole a mi padre, porque tú estás seguro, ya me dijiste que el Padre te da a ti, que estás seguro y que estás confiado, pero tú estás en los negocios del Padre. Con el 13 dice, más a todos los que no lo rechazaron, los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por naturaleza, y esto sí, querido hermano, lo debes de tener claro, por naturaleza no eres hijo de Dios. Por naturaleza no eres hijo de Dios, sino que tú llegas a ser hijos de Dios. No naces siendo hijo de Dios, porque ya dijimos, para ser hijo de Dios hay que recibirlo y creer en Él. Tú y yo no nacemos siendo hijos de Dios, pero dice que sí nos dio la potestad para llegar a serlo. ¿Y cómo? Recibiendo y creyendo en el Verbo. Recibiendo y creyendo en el Verbo. Para ser hijo de Dios tú tienes que estar consciente, creer, tener fe y recibirlo. Y la edad no importa, porque Dios tiene hijos de 10 años, de 12 años, de 15 años, de 20 años, de 30 años, de 50 años, de 60 años. La edad no importa. Aquí lo único que Dios te demanda para llegar a ser hijo de Dios es que recibas al Verbo y creas en Él. Si no, pregúntale a Nicodemo. ¿Ya era viejo, sí o no? Y fue y le preguntó, en otras palabras, ¿cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? Y el Verbo se lo dijo en otras palabras, pues tienes que nacer de nuevo, hijo, tienes que creer y tienes que recibirlo, porque ya pasaste muchos años, sí en el instituto judío, sí aprendiendo hebreo, sí estudiando las leyes y los profetas, pero no me has recibido y no me has creído. Entonces tienes que nacer de nuevo para que recibas la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Eso está al alcance. Hay una frase totalmente antibíblica que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Usted la ha escuchado? Sí. ¿Ha escuchado? No la ha dicho, ¿verdad? No. Ya bajó el amén. No la cree, ¿verdad? No cree que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Mentira, no todos somos hijos de Dios. Ni el judío de judíos, porque eso era lo que decía Pablo que era.
Cuando hizo su lista de las cosas de las cuales él se podría gloriar, dijo: yo soy judío de judíos. Ni el judío de judíos, ni el hijo del pastor de la iglesia más grande del mundo, ni cualquiera que tú me cuentes cómo se llama, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Doña Pelos, la que tú quieras, ninguno es hijo de Dios solo por nacer. Ninguno. Tú vas ahorita al maternal de cualquier hospital y ves ahí y dices: ay, cuánto hijo de Dios. Ellos tienen que creer y recibir al Verbo para llegar a ser hijos de Dios. Solo hasta que tú le dices al Verbo: eres bienvenido a mi vida. Ellos te rechazaron, ellos no te reconocieron, ellos no te conocieron, pero yo sí. Bienvenido a mi vida, creo en lo que hiciste, ven a mi casa, te necesito, quiero ser de tu familia. Solamente hasta ese momento, entonces pasas de ser uno más para ser hijo de Dios. Y todos aquí hemos pasado de ser uno más y hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, querido hermano, nacen por fe y no por raza. Los verdaderos hijos de Dios no nacen por etnia, nacen por fe. Los judíos podrán creerse lo que tú me digas, lo que tú mandes. El pueblo escogido, que de ahí vino el Salvador, que ahí vendrá el Salvador. Algunos podrán decir, pero si no reciben y creen en el Verbo, son uno más del montón. Son uno más del montón. Los verdaderos hijos de Dios nacemos por fe. Diga conmigo: nacemos por fe. Tú has nacido por fe. Tú eres hijo de Dios por fe. Ninguno de los de aquí somos blancos de ojo azul, con caireles rubios. Ninguno aquí trae una kipa. Todos somos hijos de Dios por fe. Y dice aquí el Señor algo bien importante. Bueno, Juan, por revelación del Señor. Tus padres te planearon naturalmente, ¿verdad? No me quiero meter yo en temas delicados ni situaciones, pero vamos a englobarlo, ¿sí? Digamos que tus padres te planearon porque deseaban tener un hijo, que seas el fruto del amor. Y dijeron: pues necesito un Lópezito, necesito un Martinecito, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ahí está el chamaco, ahí está la niña. Dice Juan: esos no pueden llegar a ser hijos de Dios porque son de voluntad humana. Y dice: para llegar a ser hijo de Dios no es por voluntad humana, llegas a ser hijo de Dios por el Verbo. La voluntad de Dios es que seas hijo del Creador, hermano. Tu apellido podrá estar bien padre. Podrás estar pensando con quién te vas a casar para que combine todavía más padre, ¿verdad? Hernández. Pero dice Juan: llegar a ser hijo de Dios no es por voluntad tuya, no es por carne, no es por sangre. Tú no puedes decir, joven, si algún día te casas, decir: voy a procrear ahorita un hijo de Dios. Ese hijo natural que tú tengas tiene por sí mismo y por sí solo desarrollar una fe, creer en el Verbo para entonces sí llegar a ser hijo de Dios. Los hijos de Dios no somos concebidos ni por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre. Somos concebidos por fe. Y este último versículo que acabamos de leer, querido hermano, nos debe alegrar muchísimo a millones de gentes alrededor del mundo. Millones. Usted dice: es que pues el Señor no vino a mi país, el Señor no vino a mi nación. Qué bendición hubiese sido que Cristo fuese mexicano, ¿verdad? No vino a Iztapalapa. Bueno, sí, pero está desnutrido y feo. Cada abril viene. Este último versículo nos debe de alegrar y de gozar tanto, querido hermano, porque nos posibilitó a los gentiles de poder llegar a ser hijo de Dios. Usted dice: es que no soy judío. O alguien allá afuera: es que si no soy judío, si no soy hebreo, no puedo ser hijo de Dios. No, termina de leer. No es de sangre, no es de carne, no es si quieres o no quieres. Es que Dios el Padre así lo quiere. Puedes llegar a ser hijo de Dios si eres australiano, sí. Puedes llegar a ser hijo de Dios
si eres angoleño, sí. ¿Puede llegar a ser hijo de Dios si eres estadounidense? Sí, por eso es importante que el mensaje de que el Verbo vino al mundo, de que el Verbo estuvo en el mundo, de que Él hizo el mundo, llegue a todos lados, porque Dios tiene de su familia de todas las naciones. Por eso es importante que tú y yo testifiquemos del Verbo para que más sean hijos de Dios. Esa es la razón principal. Si tú les testificas de tus sueños, de tus anhelos, de tu testimonio, no, fíjate que hace 10 años yo estaba un día sentado, estaba bien aburrido, y empiezas a hablarles, no se van a llevar nada en su corazón. Pero si empiezas a decirle, el Verbo ya vino, el Verbo siempre ha estado, el Verbo quiere darte vida, el Verbo puede alumbrar la oscuridad de tu alma, y les empiezas a testificar de Él, y ellos la reciben, ellos lo creen, inmediatamente dejan de ser unos don nadie para llegar a ser hijos de Dios. Vamos a adelantarnos tantito, Juan capítulo 10, para que veas aquí también cómo el Señor predicaba de esto. Tú me dices, ¿por qué Juan está hablando en el primer capítulo de esto si aún ni siquiera se ha manifestado el Verbo? Si aún no empiezo a leer nada de las predicaciones del Verbo. ¿Por qué? Porque Juan escribió esto después de que el Verbo ya no estaba. Y dice Juan capítulo 10, verso 16, también tengo otras ovejas, tengo otros hijos que no son de este pueblo, que no son de este país. Aquellas también debo de traer. Ellos también deben de escuchar de mi testimonio. Ellos deben escuchar mi voz. Y habrá un rebaño, y habrá un pastor, y habrá un padre, y habrá hijos de Dios, y habrá una familia. Lo que veremos allá en el cielo, en la eternidad, será una familia, querido hermano. Tú ahorita ves a tu familia. ¿Cuántos son de tu familia? 3, 4, 5. Podrás verlos limitados en número. Cuando lleguemos al cielo podremos ver cuántos hermanos tenemos. Miles de millones, porque todos seremos una misma familia. No podemos llegar a ser hijos de Dios por decisión propia. Que tú te levantes y que digas, bueno, hoy sí voy a ser hijo de Dios. Hoy sí tengo ganas, hoy sí quiero. No es por ganas de que, como que hoy sí ya se me antoja ser hijo de Dios y poder tener esa potestad. No es por tus obras de voy a trabajar, voy a predicarle a 2 para ver si así alcanzo a llegar a ser hijo de Dios. No. Sino que el Verbo fue quien nos abrió la posibilidad con su sacrificio. Pero hay que conocerle, querido hermano. Hay que reconocerle. Hay que recibirle y hay que creer en Él. Si tú no le conoces, no le reconoces, no lo recibes y no crees en Él, nunca llegarás a ser hijo de Dios. Nunca. Debes de creer que Él es eterno. Debes de creer que Él es creador. Debes de creer que Él da vida y debes de creer que Él da luz. Para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Yo quiero que en esta noche, amado hermano, te lleves esto en tu corazón. No sé si lo gustes apuntar, no sé si te lo quieres aprender, no sé si quieres decirle al Espíritu Santo, ayúdame a recordarlo, pero yo te voy a decir lo siguiente. El Hijo de Dios se hizo hombre para darle la posibilidad a los hombres de llegar a ser hijos de Dios. Y eso es algo tremendo. Tú dices, ¿cuál era el testimonio que tenía que dar Juan el Bautista? Pues que el unigénito de Dios dijo, yo me vuelvo hombre para que los hombres se vuelvan hijos de Dios. ¡Ah! ¡Qué tremendo amor! ¡Qué tremenda misión! ¡Qué tremendo sacrificio! El que lo tenía todo, el heredero, el dueño de la gloria, de la potestad, de la majestad, del imperio, de los dominios, del cielo y de la tierra. Y un día se levantó del trono y dijo, Padre, yo soy el unigénito de Dios, sí, pero también yo quiero cumplir la misión de que los hombres lleguen a ser tus hijos. Y lo logró. Mira, Señor, cuántos hijos de Dios sabemos aquí. Yo te digo en esta noche, asegúrate de pertenecer a la familia de Dios todos los días. ¿Te puedes salir de la familia de Dios? Sí. Sí, es lo mismo de perder la salvación. Quien te diga que la salvación no se pierde, querido hermano, te está engañando y te está mintiendo. Quien te diga que nunca puedes llegar a no ser hijo de Dios, aunque ya lo haya sido, te está engañando. Podemos llegar a perder la identidad de hijos de Dios si dejas de recibirla en tu casa
todos los días. Dice la palabra que Él viene a la puerta, que Él está llamando, que si tú le abres va a entrar. Tú tienes que retenerlo. Si no cuidas al Señor, Él se va a salir de tu morada. Él se va a salir de tu corazón. Yo te invito a que tú le digas a alguien a tu casa: ven, vamos, ven a mi casa, aquí te espero. Que Él llegue a las 4 de la tarde, le abras la puerta, lo pases y durante 3 días no le hables. Lo dejes ahí sentado. Se va a parar y se va a ir. Lo mismo es el Señor. Tú ya lo invitaste a tu corazón. Tú ya le dijiste: quiero ser hijo de Dios. Le abres la puerta, Él entra, cena contigo, come contigo. Pero si en 3 días no le haces caso, el Señor se para y se va. Tienes que cuidar todos los días de que aún eres hijo de Dios. Te reto, querido hermano, a que no te quedes únicamente esto solamente para ti, no solamente para tu familia. Volteas y dices: gracias, Señor, por la vida de mi familia, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? Si tú te has conformado por años que tú eres hijo de Dios, que tu familia es hijo de Dios, es tiempo de cambiar esa mentalidad, querido hermano. Es momento de que testifiquemos. Es momento de que prediquemos a los que aún no son hijos de Dios, que pueden llegar a ser hijos de Dios. Para ellos es. La predicación en la iglesia sirve y sirve mucho, pero la predicación de la calle, querido hermano, es cuando sacamos de esa condición de no identidad a identidad a los hijos de Dios. Ahí es donde debemos de testificar. Lo que buscas conmigo, Efesios capítulo, es a leerlo con todas tus fuerzas, porque este texto, este versículo es para ti y para mí. Así que Efesios capítulo 2, verso 19, te quiero escuchar hasta acá. ¿Estás listo conmigo? A la cuenta de 3 dice la palabra del Señor así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los